Buenos días, mi coronel. Buenos días a todos los asistentes a esta jornada virtual, la número 123, hoy viernes 20 de mayo de 2022, de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para el episodio del día de hoy hemos tomado como referencia una operación militar, una maniobra táctica sorpresiva terrestre contundente realizada por tropas del Grupo Mecanizado Masa a finales del año de 1991 en la región del Carmen, área rural de Sardinata, en pleno corazón del Catatumbo. Es importante revivir esta historia porque son episodios en los cuales las tropas del Ejército Nacional le han traído la tranquilidad y han restaurado el orden en regiones muy azotadas por la violencia, pero desafortunadamente se olvida todo ese sacrificio, se desconoce, y cuando se elaboran los documentos de memoria histórica por organizaciones afines a la izquierda armada, se presentan de otra manera, se olvidan estos datos y queda en el olvido todo el trabajo que ha hecho la Fuerza Militar por Colombia. Así de que los invitamos a entrar en materia y a conocer detalles de cómo ha sido esta difícil lucha contra el terrorismo comunista en Colombia por parte de las fuerzas militares, la Policía Nacional y la institucionalidad. Vamos adelante con el programa, mi coronel. Con base en la prolongada historia de la violencia comunista contra Colombia, ¿cuál es la importancia geoestratégica del convulso municipio de Sardinata, norte de Santander? Bueno, mi coronel, tenemos un mapa de Colombia, un mapa del departamento y un mapa del municipio a la izquierda, y a la derecha ya una zona específica que es el Catatumbo. Entonces vamos por partes. En el mapa de Colombia vemos la ubicación del departamento de Norte de Santander en la esquina nororiental de Colombia, y vemos que limita un buen trecho de los 1.600 kilómetros de frontera terrestre que tiene Colombia con Venezuela. Corresponden a el departamento de Norte de Santander, entre ellos el municipio de Tibú, que es uno de los que más resalta aquí a la izquierda. Pero vemos que el municipio de Sardinata está ubicado en el centro del departamento de Santander, y que por su configuración geográfica, por ser parte de cordillera y parte del piedemonte de la cordillera oriental, es una zona muy apta para toda la vida humana y todo lo que se desarrolla en la interacción de los habitantes de la región con el resto del departamento, con Venezuela, con la agricultura y con el acceso a todos los fenómenos rurales que se escenifican en esta zona. Por su posición geográfica y por hacer parte de la región del Catatumbo, el municipio de Sardinata ha sido desde siempre, en la historia de las diferentes violencias que ha habido en el país, un punto importante, ya que le ha permitido a los grupos armados pasar la frontera o moverse con mucha facilidad por la región. Y al lado derecho vemos un mapa de la famosa zona del Catatumbo. Es una zona convulsa que es binacional, porque si se cruza la frontera, que es más o menos arbitraria a una decisión humana, una decisión política, realmente la región es muy igual al otro lado, e inclusive en Venezuela también se llama región del Catatumbo, y hay un municipio que es la capital de esa región que se llama el Catatumbo. Pero regresando a Colombia, los nombres de todos estos municipios que la integran, comenzando por el municipio del Carmen, que es diferente a la vereda del Carmen, donde ocurrieron los hechos que vamos a analizar hoy, de Sardinata, Teorama, San Calixto, La Playa, Acarí, la misma Sardinata que queda aquí al sur de la región del Catatumbo,
Tibú, El Tarra y Convención son municipios que a menudo los escuchamos en los medios de comunicación o el país tiene conocimiento de su existencia, no exactamente por cosas buenas, sino por lo general es porque hubo alguna masacre, porque hubo algún acto terrorista, porque hubo un ataque a las tropas, porque cayeron bandidos en combate, porque destruyeron parte de la infraestructura del oleoducto Caño Limón Cabeñas, porque secuestraron a alguien, porque asesinaron a alguien, porque la Guardia Venezolana abusivamente se cruzó la frontera y maltrató a los campesinos colombianos, porque hay un paro cocalero, porque hay un paro agrícola, porque los campesinos se desplazan, a veces manipulados por la guerrilla por efecto de los combates, porque hay combates entre los mismos grupos criminales. O sea, vean cuántos puntos hemos reeditado aquí en un par de minutos acerca de lo que ocurre en esta pequeña región. Entonces, ustedes dirán, pero ¿qué pasa ahí que eso es tan complicado? Pues es complicado, porque tiene etnias indígenas, tiene bosque tropical, tiene cordillera, tiene narcotráfico, tiene petróleo, tiene comunidades religiosas extremistas asentadas desde hace mucho tiempo por el ELN, tiene sindicatos agrícolas que los manejan las FARC, tiene sindicatos petroleros que los controla el ELN, tiene flujo de contrabando hacia y desde Venezuela, tiene tráfico de migrantes y últimamente se ha acentuado mucho la pelea entre los diferentes actores armados, incluidos los carteles mexicanos relacionados con el narcotráfico. Total, que esto nos dice que en la zona, a pesar del gran esfuerzo que han hecho las instituciones armadas por mantener el orden, está todo un caldo de cultivo para que la violencia se encasille, se enquiste allá y demuestra una vez más la indiferencia y la inacción del Estado para resolver unos problemas que no son solamente de orden armado o de orden público, sino que son de orden social, de orden político, de orden estratégico, de integración del resto del país con nuestras fronteras. Y esto se vino a dinamizar más desde la época de los años 1920 aproximadamente, finales de la década de los años 10, comienzos de los 20, cuando se inició la explotación petrolera en la región y se hizo la concesión Barco-Mares a la familia de Virgilio Barco para que explotara el petróleo en la región. Y de ahí para allá se fue gestando una violencia, o se fue enquistando, porque la violencia ya ha existido allá en las guerras civiles, pero con mayor énfasis en la violencia fratricida en esta nueva etapa que ya va a completar 110 años y nada que cambie. Desde ahora anticipamos, Colombia ha sido inferior al reto y no ha pensado en la trascendencia geoestratégica y el valor que eso tiene para el desarrollo del país, porque se cruza la cordillera de la cordillera oriental, que limita al Cesar al departamento del Cesar con norte de Santander, e inmediatamente se cae a una de las regiones más ricas y más productivas que tiene el país en agricultura, que es el sur del Cesar, pegada al sur de Bolívar y al Río Grande de la Magdalena o al Valle del Río Cesar, que son dos valles muy importantes para Colombia, tanto para la ganadería como para la pesca, como para la agricultura y para otros procesos de integración económica que se podrían desarrollar. No ocurre así, al contrario, es el olvido. También muy cerca queda el municipio de Ocaña, no está señalado en el mapa, pero es otro municipio muy importante para el desarrollo de esa región y que no ha sido aprovechado en su conjunto por los gobernadores. Y si va al norte, prácticamente va a salir a La Guajira, realmente tiene que cruzar nomás la serranía del Perijá en el Cesar y llega a La Guajira y tiene salida prácticamente al mar. Y si atraviesa Venezuela con la complicidad de autoridades y de comunidades que han tenido de larga data relación con los grupos armados colombianos,
llega al Golfo de Maracaibo y de ahí pues ya está prácticamente en la capital de Caracas o puede salir a las Antillas. Entonces, como vemos, es una zona de una importancia geoestratégica muy grande para el país que ha sido olvidada y que el municipio de Sardinata, que es donde vamos a ver los hechos, está ubicado en el centro del departamento, centro norte del departamento y en el sur de la zona del Catatumbo, a la cual Colombia la tiene completamente olvidada y se firmó el Pacto Farsantos y en lugar de reducirse la violencia que ha sido intensa ya, la vemos que todos los días está más intensa, valga la redundancia, y que reitera nuestra teoría de que el hinterland, o sea, todo lo que rodea la periferia colombiana, sigue siendo afectado por la violencia de las guerrillas, el narcotráfico y el crimen organizado. Es una triste realidad y es el cuadro geopolítico de lo que es el municipio de Sardinata en la zona del Catatumbo o en el centro del departamento de Norte de Santander. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del área rural del municipio de Sardinata, en Norte de Santander, y en particular la vereda El Carmen, donde ocurrió el enfrentamiento armado entre las tropas del Grupo Mecanizado número 5 y los bandoleros de la cuadrilla 33 de las FARC, el 5 de mayo del 91? Bueno, mi coronel, así como veíamos ayer aquí, como está en la parte superior, la foto de la Bateca y cómo ha crecido los municipios, pues el municipio de Sardinata no es la excepción. Y aquí vemos por esta foto de una de las calles lo que significa la forma irregular como han crecido estos municipios y lo que ha sido el abandono del Estado y la falta de previsión en unos planes de ordenamiento territorial que le den forma a nuestros centros urbanos, sino que cada uno lo ha ido construyendo y esta es la mejor prueba. Vemos unas casas, unas de 2 pisos, otra de 1 piso, un solar ahí, una calle pavimentada, lo más seguro, con un pésimo servicio de alcantarillado y pegada a la pata del cerro o a la montaña. Y por la foto se observa que es una zona demasiado húmeda porque llueve muchísimo. La cantidad de hongos que hay en las paredes de las casas indica que esta humedad tiene que ser también negativa para la salud de los seres humanos. Que si las paredes se vuelven así, imaginen los pulmones de las personas cómo se vuelven. Y una zona donde hay explotación petrolera y narcotráfico y todo lo que allí ocurre con la siembra y los cultivos debe ser bien complejo. Y la zona rural, como la vemos, es prácticamente pegada al área urbana y vemos que hay unas cascadas bellísimas como en toda nuestra geografía, pero que es demasiado quebrado y que es una zona que por su arborización y por su cantidad de cursos de agua que se forman en los pliegues de la cordillera puede servir de escenario muy útil y muy apto para la guerra de guerrillas. También tenemos aquí que hay un cuadro del año 2020 que analiza a los municipios del Catatumbo, donde se habla de las necesidades básicas insatisfechas que los economistas han cuantificado o han estructurado en el orden internacional para los índices de Gini y todos los factores de medición que hay de la pobreza y de otros aspectos en la vida humana y la vida social de los pueblos. Y vemos que Sardinata tiene el 70%, 71% prácticamente de sus necesidades insatisfechas. Es decir, así hablando por encima, agua potable, salubridad de los niños, esperanza de vida y otros factores con los cuales se miden las necesidades básicas satisfechas, comenzando por lo más elemental que es la alimentación, el acceso a la salud, etc. Entonces, eso nos da una pauta de ver por qué ocurre tanta violencia en esa región y tanto abandono del Estado relacionado con esa violencia. Miremos que el municipio del Tarra, donde a cada rato lo mencionan los medios de comunicación, 87.10 de necesidades básicas y satisfechas.
Convención, que es otro municipio además grande, como lo vemos en el mapa olvidado, con el 62%. Y San Calixto, que se oye nombrar a cada rato por hechos de violencia, el 74% prácticamente. Y Acari, el 79%. Entonces vemos que en conjunto está más o menos entre 75 y 80% necesidades básicas insatisfechas en Tibú. Ayer nos lo explicaban los coroneles, el coronel Sánchez y el teniente que estuvo en la conferencia hablándonos de otro golpe que se dio por ahí cerquita, la forma como funciona eso allá. Y es increíble que una zona petrolera, una zona donde hay estaciones de rebombeo, una zona donde Ecopetrol le ha aportado tantos recursos a las alcaldías, la violencia esté igual que hace tantos años, y fuera de eso, que a 2020 las necesidades básicas de los municipios de El Catatumbo, una zona que agrícolamente puede ser muy rica, completamente insatisfechas, en un abandono y de remate en una zona bifronteriza, en una zona estratégica para la seguridad nacional, para el desarrollo nacional, para la integración regional, para el futuro del país, porque como lo vemos en el mapa, está ubicada en un sector de una importancia trascendental. La explicación es amplia: miopía geopolítica, falta de la presencia del Estado, corrupción, todo lo que ya sabemos, todos los males reunidos en un solo cáncer. Pero es algo de pensarlo, y se le suma a eso que el departamento de Norte de Santander es uno de los departamentos donde los políticos son más activos, más beligerantes, más contestatarios, pero solamente para los escenarios del debate, porque en la práctica se ve que por su departamento es muy poco lo que hacen. Y en una zona bifronteriza donde hay tantos problemas de delincuencia, usual en todas partes del mundo, porque las zonas bifronterizas son el apetito de los delincuentes de todas las pelambres. Si el Estado no le pone cuidado a estos problemas de necesidades básicas insatisfechas, obviamente se multiplicarán los problemas y la delincuencia tendrá un caldo de cultivo y un nido. Haciendo una comparación, así como los hongos que se forman aquí en las paredes por la humedad encuentran asiento en esas paredes que no tienen un mantenimiento y un curado con pinturas y con lo que corresponde para evitar que se formen, pues los delincuentes encuentran en estas características un abandono total. Y esto nunca se menciona, o se menciona muy regionalmente, o se aprovecha para el cuento de la paz que maneja la izquierda, pero no se mira con objetividad geoestratégica, ni se trazan proyectos de largo aliento que sean dirigidos desde el gobierno central y que obligue también al gobierno departamental a que todos los recursos que recibe por regalías del petróleo, por comercio, por traslado, transferencias de impuestos, etcétera, etcétera, los inviertan y que los controlen, que los inviertan, porque si se revisan los giros, seguramente les han enviado muchos, pero el problema es que no llegan, o que hay puentes donde no hay ríos, y que hay construcciones que se legalizaron con documentos y jamás existieron, o mantenimientos que no se hicieron, etcétera. Ahora miremos que en medio de todo hay algo que ha avanzado actualmente y que contrasta el deseo o de las comunidades o de algunos funcionarios con esta pobreza, y es que a partir del 1 de octubre del año 2021 hay en la zona una cobertura no suficiente, pero sí por lo menos en la región ya hay algunas bibliotecas municipales, ahí están relacionadas, y casi todos los colegios de secundaria tienen puntos Wi-Fi donde los estudiantes pueden acceder. El problema comienza porque los estudiantes tengan los equipos, ¿no? Pero ya es un avance que en algunas de estas bibliotecas haya Wi-Fi gratis para los estudiantes y que en los colegios tengan este acceso. Y en algunos de los parques de estos municipios hay Wi-Fi. Eso es un avance y no se puede negar. Pero el contraste a ese avance es esta cifra tan elevada
de abandono. Entonces, una comunidad que tenga el 87% de necesidades básicas y satisfechas en una zona petrolera donde el petróleo le está dando regalías al municipio del Tarra hace tantos años, ahí hay algo raro. Quiere decir que la plata se la han robado los políticos y la guerrilla y los paramilitares y todos los delincuentes que llegan allá, y que eso ha cogido para otro lado, como ocurre ahí en plenas narices de Barranca Bermeja, en los barrios nororientales o al otro lado del río, en lo que se llama Yondó o Casabe. Es increíble, pero así ocurre. Mucho traslado de fondos y no se ven los resultados. Entonces vemos que hacer un cuadro geopolítico de solo Sardinata es complejísimo, complejísimo, porque tiene muchos problemas que están atados con todo lo que ocurre en el Catatumbo. Es una zona supremamente especial y Sardinata no es la excepción. Su micrófono, mi coronel Alarcón. Mi coronel, perdón, para diciembre de 1991, cuando ocurrieron tales hechos, Colombia vivía una situación muy tensa de violencia narcoguerrillera, materializada en la cuestionada gobernabilidad del presidente César Gaviria, la violencia de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que mediante constantes y continuos actos terroristas exigía una reforma a la Constitución de 1886 sin aceptar que la nueva Constitución ya estaba aprobada, complementada por la presión terrorista de Pablo Escobar en las principales capitales. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del sangriento enfrentamiento armado entre tropas del Grupo Mecanizado número 5 Masa y bandoleros de la cuadrilla 33 de las FARC en hechos sucedidos el 25 de mayo de 1991 en desarrollo de la Operación Santander, dispuesta con la orden de operaciones número 065? Bueno, mi coronel, entonces ya tenemos un mapa claro, porque todos estos días lo hemos reiterado, que para finales de 1991 ya había pasado la constituyente, ya ha sido firmada, ya Gaviria había entrado al hall de la historia de Colombia como el presidente que trajo la juventud al poder, que le quitó a los militares el control del Ministerio de Defensa, que acabó con la justicia penal militar y el régimen disciplinario y dejó las fuerzas militares y de policía expósitas de herramientas jurídicas y disciplinarias para, valga la redundancia, disciplinar y aplicar la ley dentro de sus integrantes, que se arrodilló ante Pablo Escobar y le permitió que montara una cárcel de 5 estrellas donde tenía todo un emporio del crimen y dirigía el delito en todo el país, y permitió que la guerrilla lo siguiera manoseando de una manera aterradora, con un ministro de Defensa que andaba en la luna y decía que le había dado 18 meses a la guerrilla para que se entregara. Ese era un cuadro bastante complejo. Entonces, en Santander, por norte de Santander, como acabamos de ver en la descripción, era el epicentro de una cantidad de actividades delictivas de parte de las FARC, del EPL y del ELN, limítrofe con Venezuela, donde ya se estaba cocinando los diálogos de Caracas en vísperas del golpe de Estado que iba a dar Chávez para legitimar la guerrilla colombiana. Y desde luego la infraestructura petrolera de toda la región era blanco de ataques permanentes, lo mismo que el campesinado que no estaba con la guerrilla, y la poca infraestructura rural que hay en la zona también blanco de acciones criminales y de remate afectada por las constantes lluvias en la región, que son muy fuertes en un terreno donde el piso es muy deleznable, tiene unas características diferentes a la cordillera central o a la cordillera oriental en otra región donde es pedregoso. Aquí es como un limo, la arcilla forma un limo que
a pesar de la humedad, seca muy rápido y se deslíe. Es una característica especial de estas zonas de cordillera y por eso no solo basta con deforestar un pedazo para que se produzcan inundaciones y deslaves. Es una característica difícil y la guerrilla encontró allá una zona apta para multiplicarse con el movimiento hacia el exterior de la frontera o hacia Arauca o hacia el propio Santander o al sur de Bolívar. Y por eso nos lo explicaba ayer el coronel Sánchez, cómo la guerrilla tenía, o el ELN tenía su epicentro de dirección terrorista en la parte alta del Catatumbo y también lo movía hacia el sur de Bolívar porque la zona lo permite y ahí fue donde se hicieron fuertes, ya que pueden pasar o hacia la costa atlántica o hacia Antioquia o hacia Venezuela o hacia Arauca. Son puntos cardinales cubiertos todos por la acción de los delincuentes. Entonces, cuando se produce este enfrentamiento, es un golpe importante a ese desarrollo que estaba haciendo la guerrilla y es una forma de bloquear todo el proyecto que traían de afectar el desarrollo nacional. Coronel, ¿cuál era la situación de las actividades, de la situación de las guerrillas de las FARC en el departamento de Norte de Santander para el mes de diciembre del año 91? Bueno, mi coronel, entonces para entender qué estaba haciendo la guerrilla en Norte de Santander, nos parece que estas fotos nos ilustran perfectamente y nos llevan al área de operaciones sin necesidad de ir hasta allá, pero son fotos muy dicientes, demasiado dicientes. Vemos que cómo es posible que un país que se precia o que le debe gran parte del desarrollo que ha alcanzado a la industria petrolera y que esa industria le haya redituado tanto a una región, las carreteras estén en estas condiciones como las que vemos ahí, comunicando esos municipios y su área rural. Eso simplemente se llama no tener perdón de Dios, porque la ingeniería existe, es para resolver todos los problemas. Pero aquí lo que vemos, grosso modo, es que se han limitado a abrir unas carreteras por donde generalmente los campesinos tienen sus trochas históricas. Y esas trochas históricas generalmente las han hecho las mulas. Por donde la mula va abriendo trillo, ahí se vuelve el camino real. En otros casos, porque esos caminos reales los construyeron los indígenas y ya los llamaron caminos reales cuando la corona española los empedró y los trabajó para que por ahí se movieran los transportes que hacían, las carrozas, los carruajes, etc. Entonces vemos que aquí lo que hay es no solo la afectación al medio ambiente, sino la mala disposición de ingeniería para pensar en los desagües y en las formas de construir carreteras de acuerdo con las necesidades. Y eso pues se necesitan planes estratégicos, visión grande e inversiones y lo más importante, transparencia, que no se roben los recursos. Porque un tramo de esto se puede construir bien hecho, con poquito dinero, o mal hecho, con mucho dinero. Así de sencillo. Entonces aquí vemos que eso es lo que ocurre y el escenario se va formando. Al lado derecho vemos una foto reciente de los erradicadores manuales que se han intentado tantas veces en el país con los cultivos de coca. Pero si miramos el fondo de la foto y el mismo contenido de la foto, la calidad del terreno es la misma que por donde se escogió para trazar la carretera en un terreno que no es plano, sino pues, obviamente es quebrado porque es de parte de la cordillera, pero el piso bastante deleznable. Entonces, si no se le hace una adecuación de ingeniería a una construcción de una carretera de esas, pues se desbanca solo, no sino que llueva y el agua busca por dónde irse y si encuentra precisamente una carretera que afectó la ecología, por ahí coge el curso y destruye todo lo que encuentra y forma es una especie de ríos artificiales. Pero de la foto a la derecha preocupa el crecimiento del narcotráfico
porque por el clima se da coca de la mejor calidad. Entonces, cercanía con Venezuela, cercanía con la delincuencia venezolana, pobreza, presencia de grupos criminales, zona transfronteriza, más, como dicen los campesinos, más mejor no podía ser para que se siembre la coca. Pero si vemos el plátano, se da de muy buena calidad ahí, o la yuca, pero como no hay proyectos estratégicos para eso, en un mundo que se está muriendo de hambre, que con solo harina de plátano, yuca y algunas harinas de pescado y otras formas como Estados Unidos, que es el que más ha incentivado eso, ha salvado el hambre en tantos países. ¿Por qué Colombia no darle ese enfoque más bien, por dar un ejemplo, para alimentar a todo el mundo y venderle alimentos a la ONU en sus programas mundiales que tiene? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque es más fácil ser delincuente y mover todo esto. Entonces vemos que la geografía, como lo presenta el mapa del sur, es ideal para la guerra de guerrillas, es ideal para que esta pobreza se asiente y para que la corrupción campee con el argumento de que no se puede mejorar y las comunidades se van asentando en zonas difíciles donde pueden sobrevivir, porque el ser humano necesita sobrevivir, y donde encuentre en medio de la pobreza un techo y un espacio vital, por lo menos donde respirar, ahí se afinca, porque hace rato que dejamos de ser nómadas en conjunto y somos más bien sedentarios en conjunto, aunque haya individualidades de ser nómadas, es una realidad. Entonces, ese cuadro nos muestra que en el norte de Santander en 1991, la coordinadora guerrillera estaba inmersa en sus contradicciones internas eh, por el deseo de las FARC de ser la cabeza del grupo, por el deseo del ELN de controlar las zonas petroleras y por el deseo del EPL de revivir a pesar de las pérdidas que tuvo en Córdoba y en Urabá y cómo se fue desarticulando toda la gran estructura que tenía Caraballo y le quedaron apenas unas pequeñas organizaciones o cuadrillas. También el plan vuelo de Águila del ELN estaba enfocado en varias condiciones: el aspecto minero, el aspecto industrial y el aspecto cafetero. Dentro de esos tres ángulos, el ELN gravitaba el accionar de sus cuadrillas en todo el país con base en el plan vuelo de Águila, pero también lo enfocaba en el reclutamiento de jóvenes y en algo que hemos insistido muchísimo, que es como el elemento que los presiona y los lleva a desarrollar todo eso, que son las comunidades eclesiales de base, las bases revolucionarias de masas alrededor de la teología de la liberación, con una cantidad de curas y monjas que andan metidos en eso, morrongos y haciéndose los que trabajan por la organización comunitaria, pero que están desorganizando al ELN de manera permanente y que no dan la cara como guerrilleros porque no quieren repetir la historia ni de Bernardo López Arroyave, ni de Camilo Torres, ni de otros curas y monjas que han caído o que han sido detenidos por estar metidos con actividades delincuenciales del ELN. Tenemos también que la cuadrilla 33 de las FARC se desdobló de la cuadrilla 24 y se formó allá y recibió gente del 10º Frente, del 45, y se acentuó su acción criminal en la región y se asentó como estructura dividida en varias cuadrillas pequeñas en toda la región del Catatumbo, y escogió obviamente al municipio de Sardinata por sus características como uno de sus 11 epicentros en los 11 municipios del Catatumbo, con 11 posibilidades de salida hacia los distintos puntos cardinales y de desarrollo del proceso revolucionario en las fronteras, para lo que ellos llaman tejer las relaciones internacionales y avanzar hacia el centro del país. Infortunadamente para la dirigencia política e inclusive para las mismas fuerzas militares que los combaten, no se interpreta en esa dimensión, sino que se mira siempre desde la cuadrilla de bandidos y que hay que eliminarla y hay que combatirla, pero no se entiende todo ese proceso que están construyendo dentro de un concepto de guerra revolucionaria marxista-leninista. La proyección de los tres grupos de la coordinadora, es decir, EPL, ELN y FARC, sobre Cúcuta y la frontera no es secreto para nadie, pero es algo que los políticos no le han puesto cuidado. Cúcuta
es una ciudad de muchas contradicciones sociales, políticas, económicas y de muchas dificultades y se necesita ser un mago para gobernar allá con tantos intereses que confluyen, porque a Cúcuta le llegan todos los problemas de norte de Santander, le llegan todos los problemas fronterizos con Venezuela, le llega toda la delincuencia que hay en las dos fronteras, o en las dos zonas fronterizas mejor, le llega toda la dificultad que tiene en este momento el desgobierno en Venezuela, le llega guerrilla, narcotráfico. Es una ciudad muy difícil y sin embargo la han podido gobernar, pero los gobiernos colombianos desde siempre, no de ahora, desde siempre, no han tenido esa visión de la importancia geoestratégica que tiene ese municipio para Colombia. Y si se mirara nomás la historia, un pequeño detallito, como dice el Chavo del Ocho, un detallito así de chiquitico, es que en la Guerra de la Independencia allí ocurrió un hecho que muestra la importancia de Cúcuta, que fue cuando el libertador Simón Bolívar tuvo ahí su rifirrafe con Santander. Cuando se conocieron, de una vez se conocieron con rifirrafe en Cúcuta. Santander era de Cúcuta, y como consecuencia de ese rifirrafe, Santander no le cumplió una orden a Bolívar y Bolívar siguió hacia Venezuela, y de regreso los españoles vinieron a Cúcuta, se tomaron el valle de San José y las montañas que hay dentro de esa región y asesinaron miserablemente a una gran mujer que fue la señora Mercedes Abrego. Si ese hecho se mirara en el contexto y la profundidad que tiene, se entendería la importancia de Cúcuta en el desarrollo nacional, porque todo lo que se movía en Cúcuta en ese momento, en la zona bifronteriza de la Capitanía General de la Nueva Granada, de la Capitanía General de Venezuela, con el Virreinato de la Nueva Granada, eh, a la final, si uno lo mira en conjunto y en contexto, es lo que está afectando en este momento la problemática de esa región, porque desde esa época Cúcuta era el epicentro donde llegaban los revoltosos que estaban en contra de la corona española desde Santander, desde no norte de Santander, que en ese tiempo no se llamaba así ni siquiera Santander, sino del actual Santander. Hasta allá llegaban de la costa atlántica, de Venezuela. Todo lo que se movía en torno a la libertad confluía en Cúcuta. Y si la historia se repite y la geopolítica castiga y repite, no se le ha puesto cuidado a eso, porque no conocemos la historia y no conocemos lo que pasa en esa región. Entonces Cúcuta tiene un valor supremamente importante en la geoestrategia nacional, y desafortunadamente a los nortesantanderianos, igual que a los sanandresanos, igual que a los putumayenses, igual que a los quibdoenses, los colombianos del altiplano con poder los hemos dejado en absoluto olvido, y sin embargo Colombia es tan grande que subsiste como país integrado sin que exista realmente esa integración. Y cuando ha habido traslado de fondos, entonces la corrupción es la que tampoco deja que esto progrese. Así es de que el problema de Colombia es demasiado complejo para decir que aparezca por ahí un parlanchín a decir que va a pavimentar el río Magdalena y va a entechar a Bogotá y que ya es el candidato a gobernar a Colombia y que pasa segunda vuelta. O alguien de esos que aparece por ahí desde la reserva diciendo que él es la verdadera derecha y que va a darle plomo a la guerrilla y va a arreglar todos estos problemas. Vean ustedes la complejidad que tiene nuestro país. Bueno, en ese momento había muchos vínculos de dirigentes políticos del departamento, que eso ha sido otra característica, el doble juego, esa condición extraña que tiene el hombre santanderiano, que es muy bravo y habla duro y gritón y le pone un acento de que son como los meros colombianos, pero resulta que a la hora de hacer politiquería son muy dados y muy dúctiles para reunirse con delincuentes, para hacer proyectos oscuros, para la trapacería. O sea, no son nada diferente al resto del país. Más bien es su actitud un poco eh, hosca y agresiva, pero en realidad son igual que el resto de los políticos del país. Y en esa época era muy común encontrar nexos entre dirigentes políticos sindicales, más que, como lo explicaba ayer los dos invitados,
la UP para esa época tenía mucha influencia en la región. En todos los campamentos del ELN estaban en las escuelas móviles que llamaba el ELN, las escuelas que le ponen el nombre de un bandido muerto, y las FARC muy claras con su proyecto de desarrollo articulado, entonces cursos de empoderamiento para unos cabecillas en las zonas de El Yarí, la antigua Uribe, El Pato, y luego enviados a desdoblar y multiplicar toda esa instrucción y formación terrorista en las distintas regiones del país. Y por razones obvias, el Catatumbo no era la excepción, y del Catatumbo menos Sardinata, con las características que le hemos visto a este municipio. Igualmente, se estaba produciendo un fortalecimiento integral de la campaña bolivariana para una nueva Colombia, que reiteramos, no le funcionó a las FARC para tomarse el poder en el año 89 como habían previsto, por toda esa dinámica que se generó en el gobierno de Belisario Betancur, por la debilidad de carácter del señor Barco. Es increíble, haciendo el paréntesis, que el señor Barco, siendo de esta región, habiendo hecho la fortuna de su familia en esta región y habiendo tenido tanta cercanía política, ya que su carrera política también la fundamentó mucho en esta región, se olvidó completamente de sus paisanos. En casa de herrero, cuchillo de palo. Pasa como el departamento del Cauca, que es el departamento que más presidentes ha tenido en Colombia y es uno de los más atrasados del país. Lo mismo pasó con Virgilio Barco y en Cúcuta, o en el Santander, mejor norte de Santander, de esa región, y su aporte por la región fue muy pobre frente a lo que necesita Colombia en ese país. No es lo que necesite un político para devolver los favores, ni que la comunidad necesite que un politiquero le devuelva favores, sino es lo que necesita Colombia en la región de norte de Santander, y con énfasis en el Catatumbo, que por demás es una región preciosa. Los cursos de agua que hay allá son como paraísos terrenales, las montañas, los amaneceres, inclusive la misma lluvia cuando caen esos aguaceros tan tenaces por allá, es un espectáculo mirar hacia la cordillera cómo se ve el ambiente. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato con tanto politiquero corrupto que tenemos? Y otra actividad que venían desarrollando estos criminales era extorsiones a las petroleras, a los finqueros, a los comerciantes, a los delincuentes, a los contrabandistas. Hemos hecho cuota para todo el mundo. Pistoleos, o sea, asesinatos a contradictores o a contrarios, adversarios, y destierros de campesinos para robarle las tierras y para fortalecer la presencia de familias llevadas por la guerrilla a esa zona. Cuadro bastante difícil. Se vio en 1991, no ha cambiado mucho, y por el contrario las FARC han organizado allá y tienen una serie de sindicatos agrícolas y de organizaciones sociales que cada vez que se les da la gana paralizan la región, causan terror, no permiten el desarrollo, extorsionan. Es decir, esto requiere meterle la mano muy duro, y vemos que en 30 años no ha cambiado mayormente. Y coronel, ¿cuáles fueron las actividades más recientes antes del sangriento enfrentamiento armado entre tropas del Grupo Mecanizado Masa y bandoleros de la cuadrilla 33 de las FARC, en hechos sucedidos el 25 de mayo de 1991 o en desarrollo de la Operación Santander, dispuesta por la Orden de Operaciones número 065? Hay un viejo adagio que dice, y se lo atribuyen a Napoleón Bonaparte, pero no está completamente probado que él lo haya dicho, es que quien no conoce la historia la repite. Eso parece que viene desde la época de los romanos, pero bueno, seguramente Napoleón lo usó muchas veces y se lo atribuyen a él. Y es que lo que ocurre en las regiones y lo que estamos viendo aquí de la debilidad de carácter de los dirigentes políticos, muy dados a aparentar y a fingir transparencias, resalten las campañas, pero se olviden la siguiente campaña, y se vuelve una costumbre a la que el pueblo también, valga la redundancia, se acostumbra. Entonces, en esa época, igual que ahora, la politiquería era tenaz en ese departamento. Y el rector de la Universidad Libre se había lanzado como candidato a la gobernación de Santander.
Recordemos que era de las primeras veces que se elegía candidato a la gobernación, o que la gobernación era ocupada por un candidato de elección popular, porque hasta 5 años antes de esto, 4 años antes de estos hechos, la gobernación era nombrada a dedo por el presidente de la República o por los politiqueros de cada región. Entonces, claro, con el visto bueno del presidente, que era el que firmaba el decreto. Estos cuestionamientos surgieron a partir de que un candidato a la gobernación, era el rector de la Universidad Libre. Y el señor se inventó, para financiar su campaña, un bono de 10.000 pesos, de la época, que era mucho dinero. Era bastante dinero en esa época, 10.000 pesos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que él comenzó a promover dentro de los docentes de la universidad que le ayudaran a vender esos bonos, y naturalmente, como la guerrilla estaba infiltrada dentro de todas las organizaciones sociales y había gente de la comunidad educativa relacionada con la guerrilla, le contaron a las FARC o a la coordinadora que trabajaba en Llave en ese momento. Entonces lo mandaron a amenazar y le dijeron que estaba cometiendo unos delitos, le pusieron quejas en la Procuraduría, lo que ustedes ya saben que se arma cada vez que hay un escándalo aquí, que finalmente no termina en nada, pero hay escándalo y ponen envueltas a las personas. Entonces, esa fue la primera muestra de que la guerrilla estaba incidiendo muchísimo en las elecciones populares y en la vida política normal del departamento de Santander. Luego, de frente y en forma descarada, las FARC y la coordinadora guerrillera andaban por la región promoviendo la candidatura de un señor Germán Gómez García, o sea, el que estaba en competencia con el rector. Y lo hacían porque este señor, en apariencia no era comunista, era liberal, pero estaba en coalición con la UP, y entonces para esa época fue normal que el momento en que se produjo la Asamblea Constituyente, por ejemplo en Antioquia, me consta, era de frente, que las FARC reunían las comunidades y le decían a los campesinos que tenían que votar para que en la constituyente lo representara el señor Vázquez Carrizosa, que era un defensor de derechos humanos, hijo de un general conservador de la República, Vázquez Cobo, en cuyo honor está el aeropuerto de Leticia, porque estuvo en la guerra con el Perú. El hijo le salió comunista, el señor Vázquez Carrizosa, fue hasta canciller de Colombia, y por él era que las FARC pedían que votaran, porque él era un defensor de derechos humanos y defendía a capa y espada la izquierda armada, con el argumento de que no eran terroristas, sino que eran luchadores populares. Entonces, así como hicieron campaña por este señor Vázquez Carrizosa, en este caso específico de Santander hicieron campaña por Gómez García, y en el Huila por los Plazas al Cid. Fueron épocas en que el Partido Liberal hizo coaliciones con las FARC, con la UP, sí, con las FARC, la UP era las FARC, y entonces la guerrilla armada le hacía ese tipo de propaganda a estos señores. Se produjo el secuestro de un agente de policía en Astilleros. Eso fue para los años en que comenzaron a ser comunes los secuestros de policías. Recordamos que también en esa época ocurrió el asalto al municipio de San Carlos, Antioquia, y secuestraron unos policías debido a la irresponsabilidad del cabo Alfonso Otero, que era el comandante allá de esa policía, y que no cumplía con su misión, y terminamos secuestrándolo. Y el cura del pueblo se ofreció para ir de mediador, porque él era el que le ha dado toda la información a la guerrilla. Entonces, este secuestro de este agente de policía en un sitio que llama Astilleros, que es muy nombrado por la dificultad o por la facilidad, mejor que ese punto en un sector que llama La Y facilita para la comunicación de esa región, terminó en un show publicitario espectacular, con Cruz Roja, con veedores, con representantes de la sociedad civil. Eso invitaron a todo el mundo, y en un show mediático, con televisión, con radio, con prensa, lo liberaron a la gente, y el tipo salió diciendo lo que dicen todos los secuestrados, que lo han tratado bien, como si con el solo hecho de haberle quitado la libertad ya no significaría que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Bueno,
y se conoció que el ELN estaba haciendo mucho proselitismo urbano. Ayer lo veíamos, tenían dentro del plan Vuelo de Águila, y lo tienen todavía, un objetivo muy preciso, que es trabajar los colegios, los centros educativos de secundaria para reclutar muchachos e integrarlos en todas esas estructuras que van formando el conjunto del ELN. Hay un tipo muy famoso en las FARC que se hizo muy célebre y fue de las Madonas en las imposiciones que le hicieron los delegados de las FARC a los delegados de Santos en Cuba. Es el tal Rubén Zamora, o Rubén 33. Este bandido desde esa época, de finales de los 80, viene dando qué hacer en la zona y sigue en las FARC. Este fue de los que estuvo en Cuba, se dio publicidad, lo tenían como uno de los cabecillas principales, es el que ha organizado paros allá en la región, es el responsable de 1000 atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, es responsable de secuestros. No, hecho, este criminal tiene un prontuario igual al de Romaña o al de cualquier otro delincuente de las FARC, pero nunca lo han podido capturar y se desmovilizó, hizo parte del proceso, recibió casa, carro y beca, y de un momento a otro apareció en la segunda Marquetalia en Venezuela. Bueno, pero volviendo al tema, en esa época se movía muchísimo en distintos vehículos, carros robados traídos desde Venezuela o vehículos que tenía el ELN, las FARC, para su movimiento, o que se los suministraban las petroleras o las mismas administraciones municipales. Entonces le decomisaron un vehículo en el cual se movía, pero el tipo se alcanzó a volar porque hubo ligereza en decomisar el vehículo sin esperar a que el tipo llegara a ocuparlo. Encontraron el vehículo y de una vez lo decomisaron sin haberle montado la trampa para que cayera. Luego se produjo la liberación de un comerciante secuestrado en uno de los municipios más cercanos a Satinata. Nunca se supo el monto de la liberación, la familia no quiso decir, pero sí reconocieron que habían pagado una buena suma a las FARC por la liberación de este señor que estaba secuestrado. Luego ya llegaron unas informaciones más concretas al comando del Grupo MAS en Cúcuta, con los números de placas en los vehículos que las FARC estaban moviendo y que obviamente eran manejados por este Rubén Zamora, que era el cabecilla de esa estructura y el que se movía y dirigía y se metía con las petroleras, etc. Luego se produjo el asalto a Bucarica. Allí hubo destrucción del caserío, secuestro de 4 agentes de policía, robo a las instituciones de la Caja Agraria, robo a los transeúntes que tenían joyas y todo eso. Se lo llevó la guerrilla, lo llevaron las FARC. Entonces, ya la situación estaba pasando de claro oscuro. Eso es o era jurisdicción en ese momento, porque ahora han replanteado todo eso del Grupo Masa, y ya la instrucción era buscarlos. Los estaban buscando, el grupo los perseguía, pero en una zona tan difícil las cosas se complicaban. Entonces, nuevamente otro atentado terrorista a los policías en Gramalote, y toda la inteligencia apuntaba que era el tal Rubén Zamora el que tenía eso. Entonces se volvió una obsesión, una necesidad, un objetivo de primer valor, localizar a este bandido, a ver si lo podían dar de baja y golpear la estructura. Entonces vemos que los antecedentes son muchos más. Una zona tan convulsa, ya entenderemos todos que hay en cada sitio de la zona un montón de detalles, o que no los conoce nunca la inteligencia militar, o que colocarlos aquí nos alargaría el caso mucho. Pero este es un aspecto general de lo que está ocurriendo. Coronel, ¿cómo se desarrolló el enfrentamiento armado entre las tropas del grupo mecanizado Masa y estos bandoleros de la cuadrilla 33, ese 25 de mayo? Bueno, el grupo de caballería Masa es una unidad mecanizada fundamentalmente. Y en contraguerrillas, ya lo hemos visto, inclusive con un par de fracasos que tuvo en el Putumayo, Nariño, que los analizamos hace más o menos 20 días aquí, ha utilizado mucho son los movimientos mecanizados y las unidades mixtas. Unos pelotones mecanizados y otros a pie realizan las maniobras
porque pues esa es la estructura de ese grupo y su función en la defensa nacional es la cobertura en las fronteras, la frontera con Venezuela, en esa zona. Pero además es un grupo que lleva muchos años en la región y la gente lo conoce y se mueven por allá los soldados. Y como no todo el mundo es bandido, pues tiene también cierta aceptación a pesar de las dificultades de la zona. Entonces, en un retén de esos combinados, de esos patrullajes, de esas operaciones combinadas, una patrulla del grupo Maza capturó a 2 bandidos de las FARC que venían armados y que confesaron que acababan de desertarse de la cuadrilla 33, o sea, de la tal Zamora, es decir, la que hace terrorismo en el Catatumbo. Entonces los llevaron a Cúcuta, que no es muy lejos, y en la sección de inteligencia se verificaron antecedentes y se verificaron las situaciones como estaban ocurriendo. Una buena entrevista hecha por personas con habilidad para indagar determinó datos precisos tales como la ubicación exacta del tal Zamora, lo que estaba haciendo y lo que hay que hacer. Entonces, sin pensarlo 2 veces, el comandante del grupo Maza, que es el coronel Mario Montoya Uribe, en esa época, tomó la decisión de hacer una operación sorpresiva con un movimiento motorizado de 2 pelotones hasta ciertos puntos del terreno, con base en la información de los bandidos, hacer la infiltración con un bandido de guía en cada una de las 2 patrullas, dejando los puntos de bloqueo donde se consideraba que podrían salir y escapar. Fue rápido que los 2 bandidos realmente guiaron la tropa hasta donde estaba el grupo grueso de los delincuentes, y ya sobre el terreno, de acuerdo a como se ha planeado y con las condiciones que presentaba las características, se produjo la maniobra de en sí, envolvimiento táctico sobre los delincuentes en el lugar donde se encontraban. Pues inmediatamente se desató un combate que fue muy intenso, pero con la absoluta ventaja para los soldados, que no tuvieron ninguna baja y sí maniobraron con mucha rapidez y dieron de baja a toda la cuadrilla completa. Desafortunadamente para las tropas y afortunadamente para el señor Zamora, se había movido de ahí el tal Rubén 33 horas antes, o si no hubiera caído ahí. Pero el combate fue no tan demorado, no fue tan complejo, porque se dio un golpe de mano en un sitio preciso donde los delincuentes estaban absolutamente seguros de que no les iba a llegar nada, nadie. No se entiende por qué cometieron ese error, porque la guerrilla es muy lisa, como se dice, muy hábil para moverse, sabiendo que se les habían escapado 2 guerrilleros y se quedaron en el mismo sitio de donde escaparon ellos, o tal vez no creyeron que los guerrilleros eh, podían mm, infiltrarse en el ejército o denunciarlos, y cometieron ese error desde el punto de vista de la seguridad guerrillera. Lo cierto es que el ejército entró, una operación muy rápida, muy bien planeada, con una información exacta, con una maniobra precisa, y golpeó la cuadrilla y los eliminó a los 12 que estaban ahí. Luego en el registro de área no se encontró mayor cosa, pues la infraestructura que tenían allí, su seguridad, lo que correspondía, pero nada nuevo, diferente a lo que se encontró en el lugar del combate, que como les digo fue muy preciso y muy contundente, y es una de las maniobras que está olvidada en nuestra historia militar, pero que la deberían estudiar en las escuelas y en los cursos, y ser materia de revisión, porque fue un golpe muy bien planeado, fue un golpe que se aprovechó la información en el momento, que se tomó la decisión como era, que se infiltraron las tropas con todas las medidas de seguridad, que se tuvieron en cuenta todos los detalles que había de información en la base de datos, se cotejaron con los informantes y se procedió sin dilaciones a actuar sin ningún otro recurso que los vehículos que se tenían disponibles y la buena voluntad de los soldados para actuar y combatir con decisión frente a los bandidos en el momento del choque armado.
Entonces, esos serían los hechos a grandes rasgos como ocurrieron y lo que sucedió. Mi coronel, ¿cómo se cuantifican las estadísticas y resultados durante el sangriento enfrentamiento armado entre tropas del grupo mecanizado Masa y bandoleros de la cuadrilla 33 de las FARC en estos hechos sucedidos el 25 de mayo de 1991 mediante el desarrollo de la Operación Santander dispuesta por la Orden de Operaciones número 65? Bueno, mi coronel, entonces esa orden de operación número 65 trajo como resultado 12 bandoleros de las FARC muertos. Algunos de ellos se identificaron, tenían ya órdenes de captura, estaban plenamente identificadas sus actividades criminales y eran buscados por las autoridades. Otros, como siempre suele suceder, cayeron como NN, nunca se supo quiénes eran, pero pues eso sí ha sido reiterativo en la guerra en Colombia, que como estos campesinos andan hasta sin documentos de identidad cuando se meten a la guerrilla y algunos de ellos ni siquiera se cedulan, entonces es peor. Inclusive conocimos el caso de un muchacho que fue miembro de una cuadrilla de las FARC que ni siquiera tenía registro de nacimiento. Increíble eso, increíble eso. Nos tocó a nosotros, no fue en este caso, fue en otra operación, fue aquí en la Quinta División en Bogotá. Nos tocó comenzar por bautizarlo y registrarlo ante la registraduría, porque era increíble, tenía ya 25 años de edad y no estaba ni registrado. Y en la registraduría le creyeron de buena fe el nombre del papá y la mamá porque ya no existían en Arauca, nadie le daba razón. Increíble eso. Eso pasa en un país como Colombia. Bueno, además quedaron unos bandoleros heridos, pero eso no se encontraron ahí, sino fue información posterior que supuestamente había 3 bandoleros heridos, no se confirmó, pero se escribe aquí como parte de la información que había. Se les decomisaron fusiles, carabinas, subametralladoras, municiones, granadas de mano, todo lo que tiene que ver. En los morrales se encontraron 59 uniformes de policía nuevos, más otros materiales de intendencia y de comunicaciones que no lo vamos a relatar aquí. Documentos muy importantes, sobre todo cuadernos y 3 álbumes fotográficos completicos de la cuadrilla. O sea que el tal Rubén Zamora pudo ser que se escapó unos minutos antes, unas horas antes, que andaba visitando a la novia, que andaba en otra actividad, pero su morral sí cayó y estaba todas las fotos y las hojas de vida de los bandidos que lo integraban, pero muchas sin nombre, sino con el alias. Pero fue un golpe importantísimo porque se consiguió mucha información sobre lo que hace las FARC en esa región. Entonces, a grandes rasgos, esos fueron los resultados importantes de esa operación, sumado desde luego al impacto que produce una baja de estas, de 12 bandidos en una sola operación, más los 6 que causó unos meses antes allá en el batallón Sucre. Eso tiene que ablandarle la moral combativa a cualquier grupo. Y coronel, ¿cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo del enfrentamiento contra esta cuadrilla de bandoleros de las FARC en Sardinata en el año 91? Pues mi coronel, en primera medida, como lo acabamos de decir, fue un golpe muy duro para la campaña bolivariana de la Nueva Colombia que estaba haciendo la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Si miramos que el objetivo de ellos con esa campaña bolivariana replanteada en los plenos de ampliados de las FARC y en los plenos que han hecho con la coordinadora guerrillera era presionar al gobierno nacional para que la constituyente que se hiciera no valiera, sino que tenía que ser la que dieran las FARC, el ELN y el EPL. En segunda medida, aterrorizar al país con esas campañas de terrorismo. En tercera medida, controlar zonas por medio de la fuerza. Cuarta medida, quitarle la moral a las fuerzas militares con todo ese tipo de golpes combinados y con la propaganda y de remate con personajes como Álvaro Leiva Durán hablando de paz todo el tiempo, a pesar de todos estos crímenes. Entonces parecería ser que la campaña estaba muy bien concebida para tener la sartén por el mango,
pero un golpe de estos, una cuadrilla completa de 12 bandidos que desaparezca en un combate porque los matan a todos, eso es un golpe muy duro porque desaparece, no los bandidos, no es que los desaparezcan, sino desaparece el control físico que ejercen en la región, desaparece la coacción contra una comunidad, desaparece esa presión psicológica que ejercían contra el campesinado y las industrias petrolera y agrícola de la región, y desaparece el mito con el cual ellos tienen amedrentados a los campesinos de que no les pasa nada y que ellos son los que hacen las emboscadas y que son más vivos, y resulta que también caen en combate. Bueno, hubo una necesidad de actuar en caliente en esa operación, y eso demostró que desde que se tenga un buen archivo, un buen acervo de inteligencia, se puede actuar en caliente cuando se tiene la información sin cometer errores, como el que se cometió en San Juanito, que eso es otro hecho que ya fue con helicópteros y se llevó a una tragedia, o en Dabeiba, al general Herrera Verbel, que metió las tropas sobre el sitio donde estaban los bandidos y le desaparecieron una compañía completa de contraguerrillas y 2 helicópteros. Entonces, la actuación en caliente lo que quiere decir es que se debe actuar sin contemplaciones y muy rápido, pero teniendo la información bien documentada y conociendo el ambiente operacional, es decir, los factores de misión, enemigo, tiempo y terreno, para intuir cuáles son las capacidades de más probable adopción del adversario y no ir a dar la posibilidad de convertirse en la víctima cuando se aspira a ir a golpear a los terroristas. Fue una experiencia importante porque ya lo explicamos, el grupo MAS es mecanizado, es de tanques y hace operaciones motorizadas y mixtas, y aquí es una demostración de que una operación combinada, desde que se haga con las respectivas medidas de seguridad y llevando la iniciativa, es posible que traiga resultados positivos y no que termine en un fracaso táctico. Todo eso fue dando, como lo hemos venido reiterando todos estos días anteriores con otros casos, la necesidad de que había que robustecer la inteligencia, y de ahí salió, por orden del general Manuel Murillo González, que era el comandante del ejército, la instrucción de robustecer toda esa estructura de inteligencia y llegar hasta hacer brigada y batallones de inteligencia, porque eso no existía antes, eran las secciones segundas y un solo batallón, que era el Charri Solano, que manejaba a nivel nacional la inteligencia, y eso necesitaba reevaluarlo. Con toda la documentación encontrada, más el testimonio de los 2 bandidos que sirvieron de guías y que dieron la información, pues tuvo un conocimiento completo del área base de la cuadrilla 33 de las FARC y la forma como utilizan la región del Catatumbo, pero por falta de acción gubernamental, no de acción militar. La cuadrilla 33 volvió y se asentó, el señor Rubén Zamora siguió en su zona y restableció contactos, porque el Estado colombiano no ha llegado con las soluciones que eso requiere. Entonces mueren unos, pero hará forma de reemplazarlos, porque el discurso es convincente y la narrativa de los hechos para los campesinos que no ven más opciones y les parece que andar con un fusil y con un uniforme y con las 3 comidas seguras es mejor que estar echando asadón a rayo el sol, mal vestidos y mal alimentados. Bueno, hubo una motivación a nivel nacional y regional para seguir atacando a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, y no vamos a decir aquí que todos los golpes que programó el ejército, todas las operaciones fueron exitosas, porque también hubo fracasos, hubo errores, pero sí la motivación incidió en todo el país en que se veían resultados, y de todas formas llegaba la información a cualquier parte, a cualquier unidad, de que en Cúcuta pasó esto, en Antioquia pasó lo otro, en Arauca pasó lo otro, y era la orden también en esa época que en las unidades los casos prácticos se explicaran, inclusive que se dramatizaran en lo más posible parecido a los hechos para que se aprendiera. Algunas unidades lo cumplían, otras no, pero se hacía. Hubo la destrucción parcial de una cuadrilla, porque el Frente 33 estaba diseminado por todo el Catatumbo, pero una de sus estructuras muy importante en Sardinata quedó fuera de combate, completamente anulada.
Entonces, todo eso nos indica que hubo la destrucción parcial de una cuadrilla y que es una consecuencia importante derivada de este golpe. Y finalmente hubo un abandono temporal del área, ya lo explicamos por qué, porque el Estado, no las fuerzas militares, el Estado no llega con respuestas complementarias, no hay unos planes cívico-militares atados a la respuesta a la guerra. Y la gran dificultad, la hemos visto muchas veces aquí, que son los resquemores de que, ojo, los militares se nos van aquí a anticipar y terminan siendo los que manejan la mentalidad del pueblo, y eso no le sirve a los políticos que quieren ser siempre los primeros, pero no resolver los problemas como primeros que son. Grandes rasgos, esas son algunas de las consecuencias, coronel González. Gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido 31 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral considera usted que se derivan de estos hechos? Bueno, mi coronel, entonces, en primera medida, en el campo militar, ya enunciamos, tocamos algunos de los puntos, la necesidad de fortalecer la inteligencia, la explotación en caliente de un informante teniendo una buena base de inteligencia, es decir, todo es complementario, una cosa se relaciona con la otra. Hay que estar trabajando permanentemente acopiando datos sobre los factores MET, misión, enemigo, tiempo y terreno, para que cuando llegue una información de estas haya que preguntarle al informante y haya que verificar y comprobar de aspectos que están pendientes. Eso es como una investigación científica. Un científico está investigando sobre una vacuna, tiene un montonón de información allí y cuando le llega una información nueva comienza a cotejar para ir descartando o aumentando. Es igual, así funciona la inteligencia militar bien manejada, con dedicación y con concepto. Entonces, esa es una parte. La otra es que esa maniobra que hizo el Grupo Masa es un ejemplo de que sí se puede hacer el trabajo mecanizado o motorizado y a pie en forma combinada desde que se apliquen las medidas de seguridad y desde que se conozcan esos factores. Es decir, aplicando lo que Sun Tzu decía. Si te conoces a ti mismo y conoces al adversario, ganarás todas las batallas. Si conoces al adversario y y no te conoces suficientemente a ti mismo, puedes ganar la mitad de las batallas y perder la mitad de las batallas. Pero si no te conoces ni a ti mismo ni conoces al adversario, tienes todas las batallas perdidas. Eso lo dijo Sun Tzu hace 3000 años y sigue siendo muy válido. 2500 a 3000 años hace que lo dijo. Entonces, aquí vemos lo mismo. El Grupo Masa tenía una información muy concreta en la oficina de inteligencia y cuando llegaron estos dos personajes fue muy fácil entrevistarlos, complementar, establecer datos y tomar una decisión de actuar en caliente. Eso es diferente a actuar como pasó en San Juanito o en Dabeiba, que por actuar en caliente sin información se llevó la tropa a la trampa que le han montado la guerrilla. Son dos cosas muy diferentes. Bueno, entonces en lo militar se aprende muchísimo aquí de esta operación, de la maniobra, de la contundencia, porque naturalmente ya en aspectos militares sobre cómo se procedió en el terreno, eso es una maniobra muy bien hecha, cómo distribuyeron las tropas, cómo encerraron al grupo donde estaba y se aprovecharon sus debilidades. Pero eso ya es parte táctica que no está prevista aquí, ni es el tema principal. En cuanto a la parte social, nos parece que al principio hicimos una descripción muy amplia que demuestra la realidad. Esas cifras de necesidades insatisfechas en toda la zona del Catatumbo lo prueban. Esa ausencia de la dirigencia política nacional y local y regional frente a lo que les ocurre se explica en una sola palabra: corrupción y politiquería. Entonces ahí está el problema candente y el Catatumbo sigue siendo algo que requiere una proyección nacional y una autoridad del Estado en todos los órdenes, no solamente militar, para que estas comunidades cambien, porque lo que se ha hecho siempre es el famoso cuento de negociar para la paz y se llega allá y los bandidos, que son los que manipulan por medio de sus ONGs, se roban los recursos, manipulan las comunidades y generan más y más problemas
Y entre más se les da, más multiplican, pero no se ven los resultados del cambio, sino que las cifras, que no dicen todo, pero dicen mucho, lo indican, que en lo social el Catatumbo sigue siendo o está quedado todavía. En lo político, nos parece que ya lo hemos dicho ampliamente a lo largo de la disertación, es esa doble moral y esa falta de carácter de los políticos que no se integran como proyecto, como Estado, como región, como municipio, ni como un conjunto de acciones para hacer que la comunidad se transforme, sino que siempre están pensando en sus intereses personales y por eso zonas tan ricas y con tanta perspectiva terminan siendo el epicentro de delincuentes, de bandidos, de violencia y de confrontaciones que no nos conducen a ningún Pereira y que nos dejan atada nuestra proyección geopolítica a las aspiraciones personales de los cancilleres que están pensando en otras cosas diferentes a solucionar los problemas del país. Y en el campo geopolítico queda muy claro que una región que tiene una importancia trascendental para la seguridad nacional, para el desarrollo nacional, para el futuro de la humanidad por la riqueza que tiene, para el futuro económico del país por la riqueza que se mueve allí, y para el mismo departamento de Santander y la integración binacional está completamente olvidada. No se ha entendido qué es lo que significa eso, porque como nuestros políticos no saben de geopolítica y los aspirantes a políticos dicen que eso no tiene ningún valor, entonces estamos perdidos ahí. Ahí sí estamos en otro universo y por eso el país está atrasado y por eso la región está tan quedada. Y finalmente en el campo moral sí que cabe reflexiones aquí muchísimas, pero no nos vamos a alargar. Y una de esas es que una región tan controlada por la religión católica, por los sacerdotes, por el obispo, los obispos que hay en la región, en contraste tenga tanta violencia y tanta pobreza, cuando el ELN, por medio de sus teólogos de la liberación, habla del hombre nuevo, del hombre que construye nuevos caminos, de la nueva alianza de Dios con los hombres y de otro punto, otra serie de aspectos que van en contravía con el terrorismo y lo que ocurre en esta región. Ejemplo interesantísimo y el Catatumbo, por extensión a lo que ocurrió hoy en Sardinata, es una entidad geopolítica que requiere mucho estudio de los dirigentes políticos colombianos y ese estudio tiene que traducirse en acción. De lo contrario, la violencia seguirá enquistada allá. Pues bien, mi coronel González, la palabra es suya, porque creo que hoy usted también tiene muchas cosas que decir respecto a esto. Bueno, pues ha sido tan completo su ideario que ya es como difícil agregarle cosas nuevas o más valiosas, pero me permito decir que esta operación demuestra que los combates militares exitosos tienen un impacto muy favorable en la población civil, porque le da confianza, le da esperanza de que se va a liberar de ese esclavismo y de ese sometimiento y de ese abuso del atropello que siempre acompaña al terrorismo. Y lógicamente del terrorismo, si es marxista o comunista, pues es de lo más agresivo que se ha presentado en la historia de la humanidad. Pero también estos combates exitosos tienen un efecto muy positivo en demeritar esa supuesta superioridad del enemigo, del agresor, porque disuelven esa mitología que se genera en la mentalidad de los campesinos, de la gente sencilla, que se adoctrina con persistentes ideas que divulgan los insurgentes en su entorno, hasta convertirlos casi que no solo a ellos en personajes míticos, a ellos me refiero es a los terroristas, sino que también alimentan la fantasía con la que inclusive los mismos campesinos o la gente de nuestro sector rural pues se entretiene su vida después de las jornadas laborales y que se dedican al descanso en sus hogares y a contar historias y todo ese conjunto
de fantasía que se transmite de padres a hijos, o de seres fantásticos que son como magia en la mente de los campesinos. Y lógicamente también pues tiene un impacto nacional en la confianza sobre sus fuerzas armadas. Todos sabemos que con seguridad, con el factor seguridad y la correspondiente acción política que debe venir después, la sociedad por sí misma prácticamente es capaz de salir adelante de todas estas adversidades. Pero si la acción política no se da, es imposible que esa comunidad pueda despegar, porque no es suficiente con solucionar los problemas a puro concepto armado, que es normalmente violento, porque lógicamente estos terroristas no son adoctrinables o reconvertibles a la realidad nacional a simple puro discurso. Entonces, pues lógicamente hay que recurrir a la fuerza porque ellos imponen fuerza también. Entonces, pero esa no es la solución definitiva. Solo apenas es el primer paso que se puede dar para que una comunidad pueda dirigir sus destinos, eligiendo a sus buenos alcaldes, supervisando a sus funcionarios públicos, haciendo control social, auditoría comunitaria, contribución al progreso, aunque sus posibilidades a veces son muy escasas. Simplemente pueden hacer una minga de unos 8 o 10 trabajadores por un rato para abrir un derrumbe de un camino o de una carretera o despejar un poco la selva que las va cerrando, que eso es muy habitual. Como decía usted al comienzo, que nuestras carreteras no han sido trazadas por ingeniería, sino por la ingeniería de las mulas, porque ellas son las que han dictado el viejo camino por donde después los ingenieros hacen sus obras. Pero bueno, de todas maneras ellos pueden aportar algo para su progreso. Muchas gracias, mi coronel. No, usted, mi coronel, no sé si mi coronel Alarcón nos complementa estas buenas reflexiones que nos hace mi coronel González para completar con la participación de los oyentes. ¿Cómo no, mi coronel? Parece que mi coronel González también está leyéndonos el pensamiento. Hay unos aportes de parte de Eduardo Patiño, dice que este fenómeno donde hay riqueza en materia de recursos naturales y se presenta pobreza, se llama enfermedad holandesa. En Holanda se halló petróleo. Emplearon los recursos en aumentar la compra de artículos importados, así como a elevar los precios de la vivienda, por lo cual se elevó la inflación. En Catatumbo impera la enfermedad holandesa. Los recursos han sido mal empleados. Recordemos que los actores armados siempre están presentes en los lugares donde se encuentran recursos naturales como el oro, la plata y el petróleo. Se requiere infraestructura en la región del Catatumbo. La ingeniería militar podría pavimentar las carreteras destapadas en esta región. La erradicación de los cultivos de coca con drones y por vía aérea es indispensable. Se necesita crear centros de acopio, así como un programa de sustitución de cultivos. Cúcuta depende del comercio de Venezuela. En la década del 90 tuvieron una bonanza por el buen precio del bolívar en ese entonces. Los dos Santanderes se formaron en 1910. Finalmente, el aporte personal dice lo siguiente: hoy, mañana y por siempre, debemos recordar que los resultados ejemplares de lo dispuesto en el famoso Plan Lazo de mi general Ruiz Novoa, la famosa combinación de las operaciones junto con acciones civiles en una verdadera gobernanza con las necesidades comunitarias, es importantísimo para aplicación inmediata. Eso es todo por hoy, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, creo que